Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y también a través de su estación hermana Bendita Eucaristía Radio de la ciudad de Fresno, California. Reciban un saludo caluroso. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano, y como cada domingo me encuentro con ustedes compartiendo la palabra de Dios con la finalidad que cuando vayan a la Eucaristía, cuando participen en la liturgia dominical, la palabra de Dios ya no les sea extraña, ya no les sea nueva, ya hayan tenido tiempo de haberla meditado, de haberla reflexionado. Y el Evangelio que vamos a comentar el día de hoy va a ser para el día 20 de octubre y el tema de hoy es el Dios que hace justicia. Y antes de comenzar nuestra reflexión y de leer el Evangelio, me gustaría también que cada uno de ustedes se pusiera en la presencia de Dios, en un momento de silencio, invocara a este Dios que se hace presente por medio de la oración, por medio del trabajo. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu espíritu sobre toda la gente que busca justicia, sobre toda la gente que se le ha negado la justicia. Te pedimos que les acompañes, que les promuevas en su dignidad para que puedan vivir en la justicia que tú quieres. Te pedimos que no tardes en nuestro afán de buscarte, en nuestro afán de seguir buscando justicia. Te pedimos que nos cuides, nos bendigas, nos des trabajo y nos des un corazón para que podamos vivir en paz como hijos e hijas de tu amor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Y el Evangelio que vamos a estar meditando está tomado del capítulo 18 de Lucas y dice así: para inculcarles que hace falta orar siempre sin cansarse, Jesús les contó una parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en la misma ciudad una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por un tiempo se negó, pero más tarde se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. Así no seguirá molestándome. El Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche. ¿Los hará esperar? Les digo que inmediatamente les hará justicia, solo que cuando llegue el Hijo del Hombre, encontrará esa fe en la tierra. Palabra de Dios. Regularmente en las parábolas nos invitan y nos presentan varios personajes para que la gente se identifique con alguno de ellos y también para que el lector descubra quién representa a Dios. Y en algunas parábolas es muy fácil, rápido asociar la figura del personaje principal con la figura de Dios. Por ejemplo, en la figura de el pastor que pierde una oveja. Rápido la gente asocia la figura del pastor con la figura de Dios. Y en la parábola, por ejemplo, del padre que tiene sus dos hijos, rápido también la gente asocia la figura del padre amoroso que cuida, que perdona, que hace fiesta, que se alegra con la presencia de Dios. En algunas otras partes las parábolas invitan o requieren un poquito más de cuidado y más de atención, porque invitan también al imaginario nuestro para comenzar a reimaginarnos a Dios de una manera distinta.
En la parábola que acabamos de escuchar solamente tenemos dos personajes. Por un lado tenemos el personaje de la viuda y por otro lado tenemos el personaje del juez. Y la pregunta para descubrir y para meditar ahora para nosotros, ¿quién representa a Dios? ¿Verdad? Pero antes un poquito del contexto de la parábola. Lucas nos presenta el tema principal de su evangelio. En esta parábola, Lucas nos presenta uno de sus temas favoritos, que es la oración. Y comienza diciendo, para inculcarles que hace falta orar siempre, sin cansarse, les contó una parábola. Lucas es el evangelista que más veces presenta a Jesús orando e invitando a la comunidad a poner en práctica la oración. Esto lo podemos ver en Lucas 3:21, 5:16, 6:12, 9:28-29, 11:1-13, 22:32, 22:39 al 46 y 23:46. Nuestra parábola para este domingo sigue dentro de la óptica del camino. El autor del Evangelio, fiel a su narrativa, omite toda la ocasión y las circunstancias de la parábola. Lucas solo centra su atención en la necesidad que tiene la comunidad de orar siempre. La oración o la fe que Lucas requiere es hacer prevalecer la justicia ante jueces que se oponen a las exigencias del Evangelio de Jesús. Si es tan importante para Lucas la oración, también tenemos que hablar cómo es que la oración de Lucas se realiza o cuál es la oración que Jesús quiere de su comunidad. El Evangelio, por ejemplo, de Marcos, parece ser que a Jesús no le queda tiempo ni para orar, ni para comer, mucho menos tiempo para orar. Bueno, sabemos que Jesús también se puso a orar en varios momentos importantes de su vida, pero Lucas parece ser que quiere invitar a su comunidad a estar continuamente en oración. Y la oración que Lucas requiere no es una oración que tiene solamente a la persona y a Dios, sino más bien es una oración que es puesta en práctica por medio del servicio o por medio del sacrificio que la gente hace, y así como que en una especie, podríamos decir, la oración de Lucas se triangula, no va directamente hacia Dios, sino pasa a Dios a través del servicio que se brinda a la comunidad. Y yo creo, hermanos y hermanas, que esta debería de ser la manera de orar. Una oración que solamente se queda en el ámbito personal o directo con Dios, sin ponerse en práctica, pues es una oración prácticamente que no va a llevar a una buena relación. Porque Lucas parece ser que le da énfasis a la oración, pero una oración que nace desde la práctica, una oración que nace desde el servicio, una oración que está enraizada en la experiencia de la comunidad. Y una oración que es capaz por la insistencia y la persistencia de hacer que las personas que no se comportan como quiere Dios se conviertan. Tal es el caso, por ejemplo, de la parábola del hombre que le llega a la medianoche su amigo y que va a la casa a pedirle que le dé pan porque no tiene nada que ofrecerle a su amigo. Y también dice que por la insistencia, si no se levanta porque sea su amigo, se levantará por la insistencia. Así que una oración tiene que estar constante, tiene que estar la persona disciplinada, tiene que tener hábito, sabiendo que la oración en algún momento va a surgir un efecto positivo. Y yo creo que aquí podríamos preguntarnos, ¿cómo estamos orando? ¿Es nuestra oración triangulada? ¿Pasa primero por el servicio a los hermanos y a las hermanas y luego a Dios? ¿O solamente estamos con una pedidera a Dios de dame, hazme, y no nos acordamos que también la oración se puede ver reflejada en nuestro servicio, en una oración de gratitud, de darle gracias a Dios por el don de la vida, de darle gracias a Dios porque nos cuida,
de darle gracias a Dios porque nos tiene trabajo, de darle gracias a Dios porque tenemos amistades para compartir la vida, de darle gracias a Dios que tenemos la casa, el vestido, que podemos comer, podemos oler, podemos distinguir los colores. Una oración que nace desde la práctica, que nace desde la sencillez del corazón agradecido, es una oración que sube hasta el cielo. Pero lamentablemente la gente se ha quedado más con la idea de la oración que es prácticamente aparatosa, de una oración que quisiera que apenas uno le pide a Dios algo y que Dios ya le contestara. Dios no es una máquina, Dios no hace cosas en proceso. Dios entra en diálogo con la persona y requiere que esta oración también sea así, sea de intimidad, sea de confianza, sea de relación, sabiendo que Dios escucha, que Dios nos cuida, que Dios atiende, pero Dios también tiene su tiempo, Dios también tiene su momento, Dios también tiene su manera de irnos educando, ¿no? Entonces parece ser que la oración que Lucas requiere es una oración que sea capaz de brindar justicia. La parábola del juez que vivía en una ciudad sin nombre, con un sistema en que la justicia rara vez llegaba a las personas excluidas, no tienen de raro. Muchas ciudades en la Palestina del siglo I, pues eran explotadas, eran oprimidas. La justicia, como hasta el día de hoy, rara vez llega a la gente pobre, rara vez se le hace justicia a la persona que no tiene los medios económicos pues para conseguirse a veces un abogado o para defender su verdad. Entonces, por eso es que Lucas no nos da el nombre ni del juez, no nos da el nombre ni de la ciudad, porque parece ser que es el reflejo de un sistema injusto que le falla a la viuda, a los pilares más pobres que sustentaban la sociedad en aquella época, como era en el caso de la viuda, del huérfano y del migrante. El sistema de justicia les falla. Y yo creo que aquí también tenemos que reconocer humildemente que a través de la historia los sistemas de justicia también han fallado a la humanidad. También le han fallado al pobre, también le han fallado al migrante. ¿Qué justicia va a haber para toda la gente que se desplaza, que no tiene tierras? ¿Qué justicia va a haber para la gente que no tiene posibilidades de vida? Para los jóvenes que no pueden tener sueños ni aspiraciones para ir a la universidad. Una justicia, un sistema judicial que le falla a sus pobres, pues también tiene que movernos a concientizarnos y a imitar al personaje de la viuda, que tampoco tiene nombre, porque parece ser que Lucas quiere con este anonimato decir: el sistema de injusticia que opera en el mundo no es exclusivo de un pueblo, no es exclusivo de una nación y de un determinado tiempo. Parece ser que estos son los elementos naturales, son los elementos de todos los tiempos donde el sistema de justicia falla. Entonces, en cualquier ciudad, en cualquier momento, hay juez que no se comporta como debería de comportarse el juez, y gracias a Dios también de vez en cuando surgen personas como la viuda que tratan de hacer prevalecer la justicia. Y de aquí es donde está lo inusual, una viuda que es capaz de cambiar totalmente el sistema. Lo insólito de la parábola es que ese juez sin nombre, sin familia, ahora vive también como enemigo acérrimo de Dios que imparte justicia. Si Dios ante todo es justicia, ¿cómo es entonces que este juez, que debería de estar representando a Dios, se vuelva prácticamente el enemigo de Dios? En el segundo libro de las Crónicas, Josafat designa jueces en cada territorio de Judá y les da las siguientes indicaciones. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que hacen, porque no juzguen en el nombre de los hombres, sino en el nombre de Dios, al cual está con ustedes.
cuando juzguen. Sea pues con ustedes el temor de Dios. Miren lo que hacen, porque en Yahvé nuestro Dios no hay injusticia, ni aceptación de personas, ni admisión de cohecho. Esto lo tenemos en el libro segundo de Crónicas, del capítulo 19, 6 al 7. Entonces la misión de establecer jueces en cada pueblo era con la intención de velar el derecho, la justicia, la verdad y de hacer presente a Dios justamente cuando se hace justicia a sus pobres. Y también está la amonestación que hace Josafat a los jueces, porque sabe también que los jueces se pueden corromper. Y no está poniendo esta advertencia de decir, ustedes son los representantes de Dios para impartir justicia. No juzguen de acuerdo a cómo ven a la persona. No juzguen a la persona por sus estatus económicos, o por ser pobre, o por ser mujer, o por ser viuda. Ustedes deben de impartir la justicia imparcial. La justicia, en teoría por lo menos, debe de ser ciega. No puedes tú inclinar la balanza para favorecer a un grupo y desfavorecer a otro, porque entonces Dios va a actuar justamente. Lamentablemente, hermanos y hermanas, siempre, como les decía, la justicia, el sistema judicial, pues no es tan justo. No es tan justo porque siempre va a ir favoreciendo a la gente. Y lo primero que nos vamos a preguntar entonces, si este juez de la parábola debería de representar a Dios, debería de hacer justicia, debería de impartir el derecho y la verdad para la persona pobre, resulta escandaloso, resulta prácticamente vergonzoso que el mismo juez dice que ni temo a Dios, ni temo a los seres humanos, porque según el juez ideal, según la Biblia, sería entonces un juez que teme a Dios y que actúa solamente como instrumento de la justicia de Dios en favor de la persona, de la comunidad, porque en definitiva la justicia le pertenece a Dios. Dios es el que da justicia. Lucas en su parábola presenta muy negativamente la figura del juez, ya que dicho personaje actúa como la persona necia que ha decidido vivir sin Dios. Por allá también hay una advertencia del Salmo 53:1, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Salmo 53:1. Resulta escandaloso que este juez sin nombre literalmente afirme y desafíe a Dios cuando confiesa de manera pública que no teme a Dios ni respeta a las personas que buscan justicia. Escuchemos lo que dice la parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a las personas que buscaban justicia. Lucas no solamente presenta al juez que no teme a Dios una vez, sino dos veces. Así que no podemos tomar ligeramente la actitud injusta de este juez inicuo, de este juez perverso, de este juez injusto que vive sin Dios, sin comunidad y sin ley. Por lo tanto, este juez injusto no puede ni debe ser la imagen de Dios, porque se ha separado de la justicia de Dios al no hacer prevalecer la justicia en favor de la persona pobre y excluida de la comunidad, como es el caso de la viuda. Entonces, si este juez no representa a Dios, ¿quién representa a Dios? Si Dios había puesto personas para velar la justicia, para hacer que la justicia se estableciera,
y este juez, en vez de ayudar a Dios, vive como enemigo de Dios, entonces prácticamente este juez está fuera de la presencia de Dios, no porque Dios lo excluya, sino porque esta persona, al no imitar a Dios, que es justicia, que imparte justicia, como Jesús va a decir, entonces tiene que buscar, o nosotros tenemos que buscar que el otro personaje es la persona que representa a Dios. Y en este caso, nuestra imaginación tiene que ayudarnos a recuperar el aspecto de Dios como mujer y de Dios como viuda que hace justicia. Porque la viuda clama día y noche para que se le haga justicia. Y esta era una de las cosas que Dios va a hacer. Dios cuida a sus personas, a su creación día y noche. Y a muchas personas nos puede espantar el hecho de que Dios se pueda imaginar como una mujer, o en este caso como una viuda, porque nuestro imaginario también está dominado por una cultura bastante machista, bastante limitado, ¿verdad? Siempre nos imaginamos a un Dios que es hombre, a un anciano, y también de color blanco, de unas barbas blancas, de una túnica blanca. Pero esto solamente es como nosotros nos lo imaginamos, porque nadie ha visto a Dios que es espíritu. Y nosotros podemos ir descubriendo ciertas características de Dios, y recuerden que aquí estamos ante problemas bastante serios porque nuestra mente es limitada. Nosotros no podemos entender por medio del razonamiento exactamente cómo es Dios, o quién es Dios, o qué es lo que hace Dios. Nuestro lenguaje es limitado. ¿Cómo poder hablar de conceptos tan abstractos, tan profundos? Con nuestro lenguaje, con nuestras categorías que nosotros conocemos. Entonces nosotros podemos decir, Dios es como. Dios es como el amor que siente el papá con su hijo. Dios es como el amor que siente la mamá con su hija. Dios es como el novio que busca a la novia. Dios es como un guerrero que cuida y que lleva a la comunidad a tierra segura. Pero Dios no es ni guerrero, Dios no es ni el papá ni la mamá en un sentido estricto. Podemos entonces hablar y descubrir a Dios solamente en comparación, porque nuestra mente y nuestro intelecto es limitado. Y claro, para las personas que creemos en Jesús, sabemos que Dios se encarna en la figura de Jesús, y Jesús va a mostrar otro rostro de Dios. En la Biblia, muy frecuentemente tenemos imágenes de Dios, no solamente masculinas, sino también tenemos imágenes muy femeninas de Dios. Dios continuamente se presenta como una mamá. En el libro de Isaías, en el capítulo 49, versículo 14, dice: ¿puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Continuamente Dios también se presenta como el simbolismo del agua. Dios se presenta también como una águila, especialmente en toda la tradición del Éxodo. Como una águila yo te llevé, te fui cuidando, te fui nutriendo. Entonces todas estas imágenes femeninas que a veces revelan características de quién es Dios, nos deberían también de ayudar y de entender a Dios como mamá, no solamente a Dios como papá, a Dios como un amigo o a Dios como una amiga. Entonces podríamos estar entonces diciendo que en la Biblia también,
En el Nuevo Testamento también Jesús continuamente tiene imágenes muy femeninas para hablar de Dios, ¿no? Tiene imágenes, por ejemplo, cuando va en el Evangelio de Lucas, por ahí va a salir en algún momento, cuando Jesús va de camino, llega finalmente a Jerusalén y los sentimientos que le llegan a Jesús al ver la ciudad es: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo he querido acurrucarte como la gallina acurruca sus polluelos? Pero tú te rehusas porque tu verdad está lejos de ti. En este texto, la imagen de la gallina representa el cuidado que Jesús quiere tener por la ciudad de Israel. Pero parece ser que Israel y sus habitantes no están dispuestos a experimentar el amor que se manifiesta en la persona de Jesús. También Jesús en los evangelios se presenta como la sabiduría de Dios. Por ahí también en el mismo evangelio de Lucas, Jesús se queja con la comunidad que nada le parece. Dice: esta comunidad es perversa y mala. Vino Juan, que no comía y no bebía, y decían de él que estaba endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y la gente dice: este es un amigo de pecadores y de glotones. Pero la sabiduría es justificada por sus obras. Jesús está tomando una imagen de la sabiduría, que es femenino, para apropiársela y para decir lo que es más importante, lo que es primordial, no es tanto el poder hacer milagros, sino de vivir de acuerdo a la justicia, saber la relación que uno tiene con el prójimo y con su Dios practicando justicia. Eso es una persona sabia. Entonces Jesús está reapropiando estas imágenes muy, muy femeninas. Y bueno, en el Evangelio de Juan, también en el momento de la cruz, cuando a Jesús que está en la cruz le dan el lanzazo, dice que salió de su costado agua y sangre, símbolo de la nueva comunidad. Es como un nuevo nacimiento. Así que no es extraño en el mundo bíblico imaginarnos a Dios en un aspecto femenino. ¿Y por qué este afán de estarles mostrando este otro aspecto de Dios? Porque posiblemente para muchas mujeres tengan otras posibilidades de acercarse a Dios desde su experiencia de ser mujer, de ser madre, desde su experiencia de ser amiga, de ser maestra, y puedan decir: Dios es como mi mamá, Dios es como una mujer que me cuida. O en la parábola de la mujer que perdió a su monedita, Dios también es como una mujer que perdió una monedita, la buscó, hace una fiesta, invitó a sus amigas, una imagen muy, muy, muy femenina, ¿no? Así que entonces, volviendo a nuestra parábola, el juez no puede representar a Dios porque no cumple las características de ser juez de Dios, ser portador de justicia y ser defensor de los pobres. Y si el juez no cumple o no representa a Dios, pues la única persona que tenemos es la viuda. Entonces la viuda representa a Dios y Dios se solidariza con la viuda. Hazme justicia de mi adversario, clama la viuda. No es solo el grito de la viuda de nuestra parábola, sino que esta demanda se ha convertido en el grito eterno de todas las personas que claman día y noche al Dios de la justicia. Este es el grito de toda la humanidad que quiere que las cosas sean mejores. Este es el grito de millones y millones de personas del norte y del sur, del este al oeste, que recurren una vez más al Dios de la justicia cuando los sistemas injustos, al igual que las personas injustas, desoyen el clamor de las nuevas viudas. Hacer justicia se repite en la parábola en 4 ocasiones, en el Lucas 18:3, Lucas 18:5, Lucas 18:7, Lucas 18:8. Hacer justicia, esta expresión que aparece en esta parábola 4 veces,
nos debería de poner a pensar que no es algo que la gente, a ver si quiere el juez hacer justicia o no. No es una opción, hacer justicia es una demanda. Y esto es prácticamente la esencia de toda la Biblia. Una de las cosas o uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Y Dios imparte justicia. Sabemos que Dios hace justicia sin tardanza a las personas elegidas, si claman a Dios día y noche. Sabemos que Dios hace justicia a toda la gente que confía en su misericordia, a toda la gente que no se queda de brazos cruzados, a toda la gente que hace posible que la justicia que está torcida se enderece. En la parábola de este domingo, Dios no es el único que hace justicia, sino que también una viuda sin nombre y sin apellido hace justicia. Y esta viuda, al hacer justicia como Dios, entonces encarna la perfección, la presencia de Dios aquí en la tierra. Así que, hermanos y hermanas, tenemos a una viuda. Regularmente la gente cree que las viudas pues era una gente sencilla, una gente ancianita, una gente pues sin voz, porque así parece ser que son nuestras viudas modernas. Pero en el siglo I, como eran los matrimonios arreglados, muchas viudas se quedaban viudas incluso sin haberse casado. Y uno se puede preguntar, ¿cómo puede ser una mujer viuda si no se casó? Recordemos que el matrimonio tenía dos partes en el mundo bíblico. Uno era el compromiso que se hacía en los matrimonios arreglados. Y si en el proceso del matrimonio arreglado, cuando eran niños y niñas, se decidía quién se iba a casar con quién, y se le moría el candidato a la niña, pues ya era considerado una viuda. Esta viuda es el modelo de todas las personas marginadas que luchan por un mundo más justo. También esta viuda es la imagen del mismo Dios, del Dios que hace justicia a toda su gente. La parábola encaja perfectamente en la situación de aquellos días y de estos tiempos, en los que las viudas sufren y experimentan todo tipo de abusos económicos. Ya desde tiempos antiguos, las escrituras hebreas dan testimonio de que Dios escucha el clamor de las viudas y sale a su defensa contra sistemas injustos y jueces corruptos que abusan de ellas. En el libro del Éxodo, en el capítulo 22, después de que Dios dice que no oprimirás al migrante, porque la comunidad fue migrante en Egipto, en el versículo 21 dice: no explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira contra ustedes y los haré morir a espada, dejando a sus mujeres viudas y a sus hijos huérfanos. También en el libro de Amós, en el capítulo 5, en el verso 7, dice: ay de los que convierten la justicia en veneno y arrastran por el suelo el derecho, odian al que juzga rectamente en el tribunal y detestan al que testifica con verdad. Por eso, por haber pisoteado al pobre y a la viuda, exigiéndole un tributo de grano, si construyen casas de piedras talladas, no la habitarán. Si plantan viñas selectas, no beberán su vino. Porque yo conozco sus muchos crímenes e innumerables pecados. Oprimen al inocente, aceptan sobornos, atropellan a los pobres en el tribunal. Por eso se calla entonces el prudente, porque es un momento peligroso, porque no buscan el bien y no obran con rectitud. Así que, hermanos y hermanas, la oración de la viuda es una oración que debe de tomarse como el actuar de Dios. La viuda de nuestra parábola es una verdadera profetisa, porque desafía y denuncia al juez corrupto que ha convertido todo el sistema judicial en veneno, que lo ha pervertido.
¿Cómo fue que la viuda se hizo justicia? A menudo se banaliza la acción de la viuda en relación con el juez y con su enemigo anónimo. Erróneamente se ha leído e interpretado que es el juez quien al fin le hace justicia a la viuda para que no siga molestando, como dice en el versículo 5. A decir verdad, no es el juez quien le hace justicia, es la viuda que se hace justicia contra su enemigo y pone al juez en su lugar. El verbo que se ha traducido como molestar o enfadar en el versículo 5 es en realidad un verbo fuerte y violento. En el verbo griego es hipopiazo, pertenece al mundo del boxeo. Así que la traducción sería dejar el ojo morado o noquear al contrincante. Solo 2 veces aparece este verbo en todas las escrituras cristianas. La otra vez en 1 Corintios 9:27, y en ambas el significado es de agresión. Así que la viuda, como boxeadora, ha mandado al juez a la lona y ha desenmascarado a quien es responsable de impartir justicia. Así que la idea que a menudo se hace de la viuda de ser callada, dócil, sumisa y abnegada, y de vivir con resignación la opresión de sus enemigos, debe desaparecer en nuestra interpretación. Lucas en esta parábola nos presenta el prototipo de lo que debe ser la mujer de fe. Esta mujer actúa como Dios, pelea con jueces injustos y se hace justicia contra enemigos poderosos. Cuando imitemos a la viuda que se hace justicia, entonces podremos estar seguros de que cuando venga el Hijo de la humanidad, efectivamente encontrará una fe activa en la tierra. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.